que existe, bueno, voy a cambiar la presentación para no dar muchos detalles. Qué chuzo sería más bien si toda la gente comprendiera lo tuanis que es ser tico. Qué buena nota sería, ¿verdad? Bueno, les contamos que ahora es una realidad, gracias a José y su particular diccionario. Palabrotas ticas traducidas incluso al inglés. Madre, ¿qué tocó la madre? Sí, yo no sé, ese maestro no lo vi en el chante ayer, yo no sé qué le pasaría. Yo no sé, yo creo que llegó a la tumba y se lo llevó. Oiga, qué madre, ¿eh? Con los amigos. ¿Quién sabe qué es? La misma historia de siempre, encima es... Y hasta con el vecino. Por allá, ¿qué me dice? Por ahí, vecino. ¿Cómo le va con el brete ahí? Ahí vamos, ahí estoy pulseando, ¿sabes? Ah, sí. Pero ahí hablamos otro día. El brete ahora, claro. Ya ahí estamos, pero ahí me tiene la casa Las pegado. palabrotas y coloquialismos que decimos los costarricenses todos los días le sirvieron a José para hacer un diccionario completamente diferente. Uno que hasta tiene traducción al inglés. Porque me parece un tema muy cultural, muy propio de nuestra cultura costarricense, ¿verdad? Nuestras maneras de conversar, pues informales. Yo quise capturar ese lenguaje que, de hecho, el autor costarricense Miguel Ángel Quesada Pacheco, en su libro de costarriqueñismos, él retoma el lenguaje informal de épocas anteriores. Entonces yo dije, bueno, esto me gusta, esta idea me gusta, entonces yo quiero hacer algo así parecido, pero con un lenguaje más contemporáneo. Desde 1999 se dio a la tarea de recopilar este tipo de frases. Son más de 200. Y su esposa Amy lo ayudó con la traducción al inglés. A veces es bueno que otro los lea para que uno escuche, a ver que suena bien o no suena bien. Bueno, la verdad es que estoy súper orgullosa. Mi esposo trabaja día y noche, siempre pensando en expresiones. A veces lo veo ahí apuntando algo y dice, es que acabo de escuchar un nuevo dicho. Y yo sé que él hizo un esfuerzo desde el primer momento que empezó el libro hasta ahora. Me tomó alrededor de 2 años recopilar toda la información, porque ya anteriormente, en el 96, ya había escrito un texto en español nada más. Entonces lo que hice fue hacer unas entrevistas, recopilar más información y plasmarlo todo en el texto, alrededor de 2 años. Estos son algunos ejemplos de frases bien ticas que usted puede encontrar en este diccionario. Con toda la pata, que significa gozando una situación muy favorable, muy bien. Y así como se traduce en inglés. ¿Cómo está el arroz? Es una interrogación, significa ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema? Chulo, una persona que vive a expensas de los demás. Las reacciones son diversas. Un señor, de hecho, una persona de la religión evangélica me dijo que yo me iba a ir al infierno por haber escrito ese texto. Entonces yo dije, bueno, ahí me gusta la idea. Si me voy al infierno, entonces quiere decir que el libro provocó alguna reacción en una persona. Provocar una reacción para mí es muy importante. Bueno, la verdad es que esas expresiones son demasiado útiles para uno, para poder entender exactamente lo que quiere decir los ticos y saber en cuál contexto podemos usar esas expresiones. Calzan mucho con el español. Cuénteme un par a ustedes, un par de expresiones que le hagan gracia. Bueno, no sé si puedo decir, pero a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, a curo pelado, porque eso es como uno puede imaginar cómo es. Bueno, otro parecido es también a pata pelada. Esas expresiones, porque para mí, yo imagino, tengo una imagen bien claro y la causa mucha risa. Lo mejor de todo es que ahora nuestras palabrotas y coloquialismos serán universales, gracias al ingenio de este hombre, que con un diccionario, ahora los latinos y los que hablan inglés pueden entender las frases que nos hacen bien ticos.